Bueno, esta es la tesis de maestría, Economía Social y Salud Mental, un análisis de 4 experiencias en la región centro-litoral de Argentina. Se analizan 4 experiencias de la economía social, empresas sociales, que aquí están sus logos. Para comenzar, vamos a presentar la pregunta de investigación que refiere a en qué medida los emprendimientos socioproductivos ligados a la economía social en el campo de la salud mental y en el marco de la nueva ley han favorecido a procesos de inclusión social en términos de inclusión laboral, promoción de autonomía, generación de lazos sociales y participación. La hipótesis refiere a que existen dificultades para constituirse como un factor de incidencia en el proceso de inclusión social de estas experiencias de la economía social. Los objetivos básicamente intentan describir las experiencias, analizarlas en un contexto histórico, normativo, eh, histórico más amplio y contextual en el que emergen, describir las políticas actuales en las que se inscriben y analizar los modelos de gestión, visibilizando las tensiones que existen por ser un dispositivo clínico a la vez que ser una experiencia de trabajo. El abordaje, la metodología que se utiliza es cualitativa, por esto que decimos que es lo que queremos analizar, y las técnicas son la entrevista, principalmente individual y grupal. También se realiza una observación directa de en varias oportunidades, ferias, actividades que se realizaban, y además de los espacios de asamblea en los cuales, bueno, fue muy enriquecedor participar de eso. También fuentes secundarias, documentación generada por la red de cooperativas sociales. Muy brevemente voy a pasar por algunas concepciones teóricas, algunas categorías, algunos referentes, sobre todo, que tomamos para poder analizar luego, ¿sí? Solo voy a referir estas cosas en relación a lo teórico, por una cuestión de tiempo. De la salud mental, decir que tiene una historia ligada a la exclusión, principalmente a partir de la modernidad, donde surge una forma muy específica de trabajar a través de la revolución industrial, y en un siglo que podría haber comenzado el humanismo, ¿no? Sin embargo, comienza a excluirse enormemente a masas de la población por tratarlas como holgazanas, como no poderse adaptar a estas nuevas formas de trabajo que se estaban imponiendo socialmente, ¿no? En este sentido podemos ver el modelo social de la discapacidad que dice, ¿no? Las personas no es que estarían siendo discapacitadas, la discapacidad no es inherente a la persona, sino es la sociedad la discapacitante. ¿Sí? El modelo social cambió y justamente se tornó discapacitante para un sector de la población y lo empezó a observar y a nombrar de esta forma. En el siglo XVIII continúan los encierros y específicamente comienza el proceso de psiquiatrización, donde pierde por completo la calidad de ciudadano las personas con padecimientos subjetivos, y comienzan las prácticas más crueles que todos conocemos al respecto del abordaje hacia estas personas. Las prácticas en salud que nosotros vamos a pensar son prácticas tendientes a la autonomía siempre, participativas, en las que las personas están involucradas en el proceso de salud y siempre en el marco de los derechos humanos. Otros referentes teóricos son, que vamos a utilizar, es referido al trabajo. Vamos a tomar a Jaoda, una síntesis que hace Andrea Delfino, que menciona respecto al trabajo que hay dos funciones, la función manifiesta y la función latente. La función manifiesta es la de proveer ingresos, las latentes podríamos decir que son 5, que se impone una estructura temporal en la organización diaria de una persona, que a la vez el trabajo provee de la ampliación de experiencias sociales menos intensas que lo que son las familias,
lo que son los vínculos familiares, que permite participar de objetivos y esfuerzos colectivos, que se le asigna un estatus e identidad por el empleo, en virtud del empleo que realiza, y la necesidad también, o satisface la necesidad de realizar una actividad regular en el tiempo. Desde la modernidad hasta a esta parte, sin duda, el trabajo viene siendo el factor principal de inclusión-exclusión en esta sociedad. ¿Sí? Más allá de las concepciones que podamos tener sobre la palabra inclusión, que luego vamos a ir desarrollando. También vamos a hablar de la empresa social, entendida la empresa social no como un ente aislado, sino como un emergente que surge dentro de las experiencias de economía social. Diría Rotelli que de Carl para adelante, todo lo que se construyó en la economía social forma parte del andamiaje de la empresa social. ¿Y qué es esto de la economía social? Es justamente una economía alternativa a la que gobierna las relaciones de la sociedad actual. Diría de Sousa Santos, todo lo que negamos de la economía capitalista, todos esos valores que negamos, de individualismo, de competencia. Y a su vez, con coraje vamos a decir que es la economía que busca la reproducción amplia de la vida y no la mera reproducción del capital. ¿Sí? Eh, Entendiendo esta visión de economía social, entramos de lleno en las experiencias de empresas sociales, que son, van a decir Rotelli, Mauri y Leonardis, que es una innovación social en la cual existen recursos humanos desestimados por el mercado laboral o, o por la sociedad, concebidos como inútiles, como no productivos, y convocarlos al trabajo, ¿sí? Se toman culturas empresariales inutilizadas, también consideradas desestimadas en el mercado, como lo son en el caso del vivero Sembrando Sueños, que es una de las experiencias que analizamos, las prácticas agroecológicas, o en el caso de La Huella, que es una empresa destinada a la restauración de muebles, justamente la ebanistería, que hay uno de los compañeros que es ebanista, o lo artesanal, ¿no? Recuperar esos oficios desestimados por la producción en masa, veloz. Los recursos públicos también utilizados, en el caso de La Huella, tomaron un espacio abandonado en el hospital y lo reconstruyeron, en el caso del vivero, para continuar con estas dos experiencias, toman un espacio dentro de un vivero provincial del Ministerio de la Producción, que era un sector que se llamaba La Matera, que ni siquiera estaba siendo ocupado para tomar mates en los recreos de los trabajadores de ese vivero en ese momento. Era una ex matera. Así que bueno, claramente forman parte de este tipo y de experiencias, digo, para cotejarlas, ¿no? Lo que decía Rotelli que eran y lo que están siendo estas. Y después luego, la última son la inyección de recursos económicos a través de capacitación, acompañamientos, apoyos que brinda el Estado. Otro referente teórico que vamos a utilizar es la participación, entendida como la entendía Raceto, que plantea que es el único modo realmente efectivo de descentralizar y desconcentrar el poder es su recuperación progresiva por parte de quienes no lo tienen. Aquí me voy a detener un segundito. Las empresas sociales, la mayor parte de ellas, las cooperativas sociales, conviven dos grupos un poco diferenciados, que son un equipo de técnicos o profesionales o generalmente provenientes del ámbito de la salud, y un equipo de personas que tienen el saber hacer, que son los trabajadores y trabajadoras propias de la empresa. Estas dos unidades, por así decir, estos dos conjuntos, por así decir, tienen que poder trabajar juntas para poder llevar adelante la empresa como dispositivo de trabajo y como dispositivo de salud. Para eso es necesaria pensar la participación. Ya si fuera solo una también habría que pensar la participación, pero más
pensándolo en este tipo de lógicas, ¿no? En este sentido, tomamos a la perspectiva de salud social y comunitaria, que piensa la participación, que a veces puede ser solo como una oferta, si querés hacer esto, o no, o la participación como consulta, tenés estas opciones, tenés para elegir, tomás, perfecto. La tercera es la delegación, se te asigna una tarea y vos podés desarrollar en esa tarea, tenés un cierto marco de libertades. Luego está la influencia, que sería que el grupo al que se está acompañando tenga empezar a tener la capacidad de influenciar sobre este grupo para disputar el poder de alguna manera. Un quinto nivel es la cogestión, en donde ambos grupos trabajan conjuntamente, y la autogestión sería el espacio donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y se realizan de vez en cuando acuerdos. Finalmente, vamos a decir que el resultado de la participación es un proceso de apropiación subjetiva de poder, de reconocimiento de los propios derechos y de la capacidad de transformarlo con otros o con otras. A ese proceso lo vamos a llamar autonomía, fortalecimiento. Tomamos principalmente la línea de Marixa Montero de la psicología de la liberación. Para comenzar un poco a desarrollar ya el segundo objetivo de la tesis, que es historizar en qué marco emergen las cooperativas sociales, vamos a decir que surgen todas estas experiencias, las 4 experiencias que estamos analizando, tienen algún tipo de vínculo con Franco Basaglia. Franco Basaglia, que en la década del 60 se encuentra con los hospitales psiquiátricos italianos, ya habiendo en un mundo europeo conmocionado, revolucionado por las, eh, las nuevas luchas sociales y reivindicaciones eh, post derechos humanos, post de Segunda Guerra Mundial, post declaración de los derechos humanos, un mundo completamente revolucionado, y Franco Basaglia se encuentra que los hospitales psiquiátricos venían siendo un lugar de ausencia total de los derechos humanos, venía habiendo un trato cruel e inhumano, intolerable, y no podía creer, decía él en uno de los discursos que muy famoso de los años 60, donde dice: nosotros los psiquiatras hemos convivido con esto, y hemos hecho la vista gorda, más o menos, ¿no? Parafraseándolo, no es exacto. Es así que comienza un proceso de desmanicomialización en toda Europa. No es que en nuestro contexto latinoamericano no haya sucedido, pasa que Pichon Rivière en los años 50 también había intentado transformar la psiquiatría y movilizado mucho. También el continente americano estaba conmocionado y movilizado con efervescencia social y con cambios y con reflexiones críticas, teología de la liberación, Paulo Freire con la educación popular, pedagogía crítica, psicología de la liberación, todos movimientos que podrían haber generado una transformación en las representaciones sociales de los padecimientos subjetivos. Sin embargo, no nos olvidemos que todo el tiempo, de esta década, los 60, los 70, estuvieron también asediadas por las dictaduras militares, que no dejaron un pensamiento progresista en ningún lado. Se persiguió a las personas que militaban en espacios de pensamiento crítico, a cooperativistas, hablando de la economía social y de este vínculo entre la economía social y la salud mental. En relación a la salud mental se cerraron facultades de psicología, de psicología social, de trabajo social, se persiguió a compañeros, compañeras. Claramente no fue posible en estas décadas avanzar. Con el advenimiento de la democracia podría haber sido, pero apenas con algunas luchas de los trabajadores y trabajadoras comienzan a sancionarse algunas normas, leyes, como la de Santa Fe, como la de Entre Ríos, que
están en sintonía con los derechos humanos, sin embargo la única que tiene asidero es la de Río Negro y algunas provincias del sur, pero el resto, el neoliberalismo imperante durante la década de los 90, no da lugar a que puedan desarrollarse prácticas en perspectiva de derechos humanos para el sector, y mucho menos para la conexión de economía social y salud mental. Algo empieza a ensayarse en relación a las experiencias de emprendimiento, siempre ligados a los trabajadores de la salud, que también vivieron años de mucha precarización, mucha dificultad en esos años. Y por último decir que es en el 2001 donde ocurre un quiebre, ¿no? Bien antes ya se estaba gestando toda la efervescencia social, todo ese marco, pero es ahí donde la economía social, las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, los clubes de trueque, todas esas experiencias de la economía social abren un camino, y a la vez el pensamiento crítico, la vuelta al discurso de los derechos humanos en toda la década del 2000, la ampliación de derechos efectiva en las políticas públicas y en las normativas, va armando un cuerpo de pensamiento crítico, el Café Basaglia, el Foro, las organizaciones de usuarios, los congresos de salud mental de las Madres de Plaza de Mayo, van construyendo e instalando capacidad, y es ahí donde emergen las primeras experiencias de estas que estamos por relatar. La huella surge en el año 2006, justamente en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en el Hospital Borda de Salud Mental. En el año 2006, como dije antes, está vinculado a la dirección del hospital, se dedica a la restauración y reciclado de carpintería. Es actualmente una cooperativa de trabajo conformada por 6 personas y 10 talleristas. La empresa social Emiliana surge en el año 2007, ahí pegadito, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Surge en el hospital Mira y López en el año 2007, como dije antes, y acompaña a la Dirección Provincial de Salud Mental, la Asociación Cooperadora del Hospital Mira y López. Sí. Y el rubro al que se dedican son los productos de panadería y gastronomía. El emprendimiento no está conformado como cooperativa, sino que cuando necesitan facturar a través de la cooperadora. Forman parte de él 16 personas. El Bureau Sembrando Sueños es posterior a la ley, a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, surge en el año 2012, en la ciudad de Recreo, pegadito a la ciudad de Santa Fe, funciona en el predio del Ministerio de la Producción, en un vivero provincial, como decíamos, en un espacio cedido en comodato, y está vinculado a la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción de Santa Fe. El rubro al que se dedican es vivero y jardinería. La situación legal estaba en proceso de cooperativización en el momento en que realizamos esta investigación, pero actualmente ya es cooperativa. Forman parte de él 12 personas. La cooperativa social El Entrevero es de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, es el más joven de los emprendimientos. Funciona en la Facultad de Trabajo Social, la nueva Facultad de Trabajo Social de la ciudad de Paraná, y está vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, al Hospital Escuela de Salud Mental en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se dedica a buffet. Está conformado como un grupo de monotributistas sociales, y tiene el deseo de cooperativizarse, todavía no ha podido avanzar en ese aspecto. Está conformado por 8 personas desde el año 2016. Bueno, vamos a comenzar con los análisis un poco. Para pensar un poco la participación, a mí me resultaba interesante poder compartirles algo de las palabras, ¿no? Aquí llegamos a identificar el nivel de participación, que era un alto nivel de participación de estas personas, por ser el órgano de asamblea, el principal órgano decisor, donde se tomaban todas las decisiones, donde se discutían las cosas, donde se pensaba dónde comprar, a quién, a dónde vender, si ir, si no ir, si inclusive aplicar un programa o no, bueno, una diversidad de cosas enorme. Ese proceso, realmente la asamblea garantizaba algo de la participación, y algo de esto lo quiero mencionar con las palabras
de una de las trabajadoras de la salud de las experiencias. El espacio de asamblea es el que ha producido el mayor empoderamiento, siendo los usuarios o usuarias quienes construyen el temario, quienes solicitan las mismas. Es allí donde se establecen acuerdos que luego son tomados como ley. Bien. Análisis de la experiencia, bueno, la autonomía. Para pensar la autonomía y salud, vamos a tomar estas palabritas que son muy importantes, ¿no? Dijimos, empezar a salir del rol de asistido, de que me expenden los medicamentos, el dispensario me dispensan los medicamentos y yo acato, acepto y no tengo idea de por dónde va mi salud, para mí me hizo mucho mejor. En el hospital era muy callado, yo tenía miedo por la memoria, pero empecé a atender acá en el entrevero y me di cuenta que podía superarlo, ¿sí? Otra concepción de su propia salud, de cómo están. A mí me pareció muy interesante. Había varias, pero destaqué una para lo mismo acá, en relación a la independencia, a la capacidad de moverse por sí mismo, de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su propia movilidad, sobre desarrollar actividades de la vida diaria que pueden parecer algunas cosas muy sencillas, pero con las personas con las que trabajamos y acompañamos, a veces son las cosas más trabadas, digamos, ¿sí? También aprendí que nadie me manda, dice una de las trabajadoras, a darme más con gente grande, y entonces empecé a irme sola de viaje, a tener amigas señoras, como también tengo algo de plata, ahora vamos para todos lados, dice. En relación a la identidad, no tiene desperdicio lo que dice una de las trabajadoras de la salud, dice, la construcción del rol de trabajador fue constitutivo del estatuto nuevo para estas subjetividades. Y en ese sentido, el trabajo cotidiano continuo, el carnet de manipulación de alimentos, la libreta sanitaria, la idea de competir en el mercado, no por caridad, sino por calidad, han sido hitos fundamentales en el pasaje de la identidad de paciente a trabajador. Es así que percibimos claramente cómo se van construyendo estos aspectos ligados a la autonomía, a poder quitarse ese mote, esas representaciones sociales, ese estigma identitario, para empezar a construir uno propio, ¿sí? Eh, en ese sentido pensamos la identidad como un modo de autonomía, ¿no? Eh, Todos estos emprendimientos tienen una especie de cultura, un mundo simbólico tendiente a la autogestión, aunque no lleguen a ese nivel, en el cual favorece de alguna manera las prácticas autonomistas, el modo, no individualista, sino de desarrollo de lo que lo puedo hacer solo, intento hacerlo solo, intento asumir responsabilidades, tareas, y voy registrando qué necesito yo, qué necesita el otro, la autopercepción de mi lugar, en dónde estoy parado y qué necesito, es fundamental. Está muy discutido en estos ámbitos, ¿no? En casi todas las asambleas que participé escuché que en algún momento se hiciera alusión a estas cosas, ¿sí? Bueno, por último, dijimos cuando estábamos hablando de lo teórico, o cuando hice la pregunta en realidad inicial, ¿qué entendía por la inclusión? Y dije que principalmente vamos a referirnos a la inclusión como construcción de lazos, como participación y como autonomía, ¿sí? Autonomía y fortalecimiento. Es por eso que vamos a repasar algo de eso, pero a la vez vamos a ampliar un poco acá. En la inclusión también vamos a mirar el tipo de trabajo que también está desarrollado en estas experiencias y las políticas públicas, ¿sí? Leo este párrafo importantísimo de una de las trabajadoras de la salud de uno de los espacios, que dice: lo más difícil es lidiar con las tensiones entre el mundo de la asistencia y el mundo laboral. Es un proceso artesanal el de construir puentes en estos mundos, y las dificultades de la política pública y sus herramientas administrativas para poder dar lugar a este mundo mixto de complejidad. A su vez, esta tensión genera desafíos tanto a nivel de la empresa, dispositivo de salud, empresa social, cooperativa, como a nivel individual, pensiones asistenciales o beneficios de algunos programas monotributos. También se traduce a la hora de pensar el personal necesario que debe tener salud mental respecto de estos dispositivos. Contadores, administradores, personas de diferentes oficios, carpinteros, paisajistas, ¿sí? Claramente aquí
hay una dificultad, yo pensando en la hipótesis que habíamos planteado, si existían dificultades claramente. Este mundo mixto de lo clínico y el trabajo presenta dificultades porque no hay políticas públicas pensadas, diferenciadas para este sector. En relación al trabajo, vamos a observar claramente la función manifiesta de proveer ingresos está, sin embargo, no siempre logra satisfacer las necesidades reales de estas personas. Eh, sí constituye a las economías domésticas una ayuda y una fuente importante, pero no resulta ser lo suficiente. Eh, Solamente una de las experiencias llegaba al salario mínimo vital y móvil en algunos momentos. El resto no llegaba a ese salario. Sí podemos observar que este no es un problema únicamente, exclusivamente de este sector, de las cooperativas sociales vinculadas a la salud mental. Esto es un problema mucho más amplio. No estamos hablando en Latinoamérica o en Argentina, por ejemplo, el 50% de la población actual está en situación de desocupación, en situación de trabajo informal. Claramente es un problema mayor que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con que la sociedad está pensada, o las seguridades sociales y el reconocimiento económico también está pensado en función de la sociedad salarial. ¿Sí? Por eso, bueno, pues hablamos de la seguridad social. En este sentido, pensar la inclusión y la exclusión lo vamos a hacer en términos que dijimos, entonces, de los accesos a los derechos, podemos observar, ¿sí? Cómo hay mayor circulación, acceso a la cultura, vínculos, salud, educación. Constantemente en estos espacios se está reivindicando los procesos de capacitación, hay ingresos, ya los criticamos, pero hay ingresos. eh, Hay cogestión a nivel de participación, hay implicación de las personas en estos procesos, eh, algo de lo que Rotelli llama el riesgo económico. Hay riesgo económico, las personas están invirtiendo, en los espacios de asamblea se discute las inversiones que se realizan, y hay impacto social, que es acá donde también volvemos con lo que decíamos del modelo social de la discapacidad. No es que estas personas tienen que adaptarse a los ritmos y modos que impone el proceso productivo, el modo de trabajar de la sociedad capitalista, sino que también la sociedad, o es la sociedad la que tiene que modificar algo de sus modos para poder comprender las singularidades y convivir con las singularidades. En este sentido, el impacto social es enorme. Estas personas trabajan y se vinculan con muchísima gente. Emilianas tiene 3 cantinas abiertas, el Entrevero tiene una en la Facultad de Trabajo Social, a veces Emiliana realiza catering, Sembrando Sueños realiza servicios de jardinería, están ubicados en 5 ferias, tienen un espacio de exposición y venta, La Huella tiene una red social de más de 2000 personas, tienen vínculos con un montón de personas que le compran sus productos. En ese sentido, el impacto es enorme y es ahí donde creemos que está gran parte del cambio de lo que nosotros pensamos como inclusión. En ese sentido vamos a pensar los objetivos específicos. El primero era describir las experiencias. 40 personas trabajan en 4 rubros diferentes, cientos de personas se contactan semanalmente contratando servicios, comprando productos. Se toma contacto con una decena de proveedores y se trabaja semanalmente, ¿no? Y se trabaja en conjunto con al menos 5 empresas por mes. 2 son cooperativas. 2 trabajan multisectorialmente. Las 2 que son cooperativas son Sembrando Sueños y La Huella, y los trabajan multisectorialmente son Sembrando Sueños y El Entrevero, y todas interdisciplinariamente. Eh, Respecto del segundo objetivo, la historia, desarrollé bastante eso, así que simplemente mencionar que las dictaduras y el neoliberalismo han sido los factores quizá
que han ido en detrimento de la constitución de un sector pujante de la economía social en la salud mental. Es tiempo de retomar esa historia. Respecto de las políticas públicas en las que se inscriben estas experiencias, programas, cooperativización, comodatos, resoluciones, son algunos de los intentos de regular estas prácticas, siempre construidas con mucha presión desde el sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud hacia el Estado. Solo 2 de las experiencias tienen normativas que las validan como dispositivo de salud, que son las 2 experiencias santafesinas. Y 2 se encuentran inscritas como cooperativas, que es por el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, eh, porque realmente son muy engorrosos. En ningún caso las normativas se adecúan a las necesidades de los trabajadores de las empresas, ni a los trabajadores de la salud que la acompañan, como es el caso de la huella en el Hospital Borda, que a uno de los trabajadores de la salud, cuando la cooperativa se constituyó como tal, le decíamos, esto es una entidad privada, nosotros desde salud no tenemos por qué seguirlo acompañando. Hay constantes dificultades por no pensar una política pública para este sector en particular, que hace que justamente se dificulte no solamente la creación, sino el sostenimiento. A la hora de analizar los modelos, ya dijimos, la cogestión, lo que se observa y es son principalmente las asambleas, los espacios que más tienden a favorecer esto. Cabe ahí preguntarnos y pensar para otras investigaciones en qué medida continúan desarrollándose los apoyos para favorecer la autogestión. Eh, ¿Cuándo correrse? ¿Hay que correrse? ¿No hay que correrse? Como rol de trabajadores de la salud. ¿Es una práctica de cuidado estar ahí? ¿Habrá que estar siempre? Bueno, son preguntas que cabrían realizarse en otras investigaciones. Eh, por último, el último objetivo, que era visibilizar las tensiones a 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, que establece el fomento y creación de las cooperativas para la sustitución de las lógicas manicomiales. Solo 3 de las empresas sociales de todo el país se encuentran constituidas como cooperativas, lo que revela la gravedad del problema existente, en particular en la salud mental. No existen mecanismos que no obstaculicen la creación y existencia de empresas sociales, mucho menos que la fomenten. La inclusión demanda procesos sociales que requieren transformaciones profundas desde las diferentes órbitas del Estado y de la sociedad toda. Será necesario definir nuestras propias necesidades, ¿sí? No apelando a la categoría de inclusión eurocentrista ni a los estándares de la empresa social europea, sino definir nuestras propias necesidades y nuestros propios mecanismos de evaluación, intentando romper el concepto de inclusión, porque no queremos un adentro y uno afuera. Queremos un mundo plural, donde estén habilitadas todas las singularidades y que existan trabajos que respondan a las necesidades de todas las personas. Son estas singularidades las que hoy nos invitan a repensar la sociedad, nos cuestionan y nos interpelan con sus formas de ser y de estar en el mundo. De cerca nadie es normal, y es importante saberlo. Muchas gracias. Esto estuvo hecho con un montón de manos amigas, sostenedoras y acompañadoras.